Seguimos adelante, son las 9:28 de la mañana y ya tenemos con nosotros al doctor Eduardo Luz, además, recién le pregunté, no me acordaba, docente de la Facultad de Derecho y además periodista también, ¿o no? No. No, tiene un programa pero no es periodista. Alquilo un espacio en una radio, sí. Pero eso no es ser periodista. Pero le gustó el espacio. Yo lo he escuchado a veces tarde. Sí. ¿Le gusta el micrófono y la interacción con los, en este caso, correligionarios suyos? Sí, partido? Totalmente. Y cuando empecé eran 3 horas. Ah, la madre. Era de 12:15 a 3 de la mañana. Ay, ay, ay. Y después levantarse para venirse para Rocha. ¿Cómo? Claro, después entonces no, después me pasó una cosa curiosa. Dije, voy a dejar el espacio porque no sé si vale la pena tener un programa de radio en ese horario. Y lo dejé al espacio. Y andaba por la calle caminando y la gente me decía, ¿qué pasó con el programa de radio? Entonces al final vale la pena. Al final me escuchaban. Entonces sí, volví 1 hora. De 0 a 1:00. La radio en ese horario no tiene nada fijo. Entonces se puede tirar un poquito. Tenemos cierta tolerancia. Y yo cuando tenía 3 horas lo que hacía era pasaba alguna conferencia de algún tema filosófico. Que la gente se enganchaba con eso. No de los filósofos de si el hombre existe, todo ese tema de los griegos, eso está superado. Sino los filósofos, como yo digo, del siglo XXI, que estudian la sociedad hoy. ¿Por qué la sociedad es esto? ¿Por qué la sociedad es otro? Entonces está muy interesante, pero periodista no soy, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Usted se hace conocido a través de Cabildo Abierto. Sí, políticamente sí. ¿Y por qué esa separación tan rápida de Cabildo Abierto? Bueno, yo entré en Cabildo, yo tenía cierta presencia en los medios por el tema de UPM, que yo había hecho algunos audios, casi 80 audios, explicando el contrato. Yo lo quería era leer el contrato y decía artículo 1 y lo trataba de explicar en unos pocos minutos. Eso me dio cierta presencia en los medios, un contrato muy malo, como todo el mundo que lo ha leído sabe. Y bueno, después me incorporé a Cabildo Abierto. Y la gente de Cabildo, el senador Manini, Domenech, o sea, Lozano y la gente que yo trataba y los diputados de Cabildo, que son mis amigos, incluso todavía estamos en el mismo piso, todos nos sentamos juntos, es gente, como yo digo, gente buena, yo lo defino así. Pero desde el punto de vista de la función de gobiernos, me di cuenta al poco de ingresar a Cabildo que éramos muy diferentes. Entonces hablé con las autoridades del partido y me lo dejé. Después, con el pasar del tiempo, casi que me he convencido que Cabildo estaba esperando que yo me fuera. Ajá. Es decir, que... ¿Rechinaba la presencia de Luz ahí? Pero ¿en qué discrepaban? ¿En el funcionamiento interno del partido muy vertical? Sí, Cabildo tenía un funcionamiento interno, era un partido nuevo. Tenía las dificultades del partido nuevo que se iba acomodando sobre la marcha. Un fenómeno electoral. No tiene en la historia electoral uruguaya no tiene precedente. Un partido que... Nosotros fundamos un partido ahora, ¿no? Bueno, imagínense que el partido nuestro tuviera 250.000 votos, una locura. El Cabildo sacó 250.000 votos de entrada, una cosa impensada, ¿no? Entonces se vio con esa luz de votos y entró gente que pensaba que no iba a llegar a un cargo de ninguna especie, porque nunca se pensó si iba a votar eso. Entonces ahí empezaron problemas internos en Cabildo. No estaba claro, muy claro cuál era el directorio de Cabildo, si era, o sea, quiénes lo integraban, etc. Pero básicamente lo que me pasó a mí fue que Cabildo empezó a defender determinados proyectos que yo no lo iba a poder defender. O sea, Cabildo tiene determinados proyectos de gobierno que son incompatibles con mi manera de pensar. Y yo tengo la conciencia tranquila porque yo, cuando ingresé a Cabildo Abierto, yo puse algunas condiciones. No, se creen, yo no me creo nada, pero cuando entré a Cabildo le dije, mire que yo tengo ciertas condiciones, que son estas y estas, se las planteé y me dijeron que sí, que estaba bien las condiciones que yo ponía.
O sea, no era nada que yo pidiera nada raro, pero sobre todo en mi forma de pensar. Yo le decía, por ejemplo, yo desde el año 93 doy clase en la Facultad de Derecho y nosotros desde el año 93 enseñamos que la ley de caducidad es inconstitucional, independientemente de que después se convalidó la ley y que funcionó y que después la derogó, lo que fuera. Pero de vista formal es inconstitucional. Y algunas otras observaciones más. Y bueno, me dijeron que no había problema, que eso no iba a ser ningún obstáculo. Pero después en el funcionamiento del partido me di cuenta que había diferencias, entonces preferí alejarme. Voy a poner por el medio en las manos. Sí. No, así, ahí va. Sí, claro, ahí había diferencias más de fondo. Más de fondo. Y es un tema yo diría, de respeto hacia el grupo. Si hay 100 personas que piensan de una forma y uno piensa distinto, ese se tiene que retirar. No puede seguir ahí porque está perjudicando al resto. Y bueno, el tema de la banca tuvo en discusión, si tenía que dejar la banca o no dejar la banca. Yo me quedé con la banca, ese tema no está... jurídicamente la banca, la Corte Electoral nunca se pronunció sobre de quién es la banca, si del legislador o del partido. No hay ninguna norma escrita que resuelva el tema, entonces hay que ir a la... Tendría que haber, ¿no? Es bastante viejo. Sí, nunca se resolvió. Entonces, cuando usted no tiene una norma escrita, tiene que ir a las normas supletorias, porque vio que el derecho todo lo resuelve, como decía un profesor de español. No hay nada que el derecho no resuelva. Lo que no quiere decir que conforme a todo. No, eso es otra cosa. No, incluso el profesor decía, dice, los jueces hacen algo que no deben hacer, inventan el derecho. O sea que si no lo tienen, lo inventan. Que inventar el derecho tiene un nombre técnico que es jurisprudencia. Y con el derecho todo lo resuelve, y está bien que sea así. Incluso hay un artículo que dice que los jueces no podrán dejar de fallar con el pretexto que no hay norma que lo habilite, la tienen que conseguir. Es un tema muy interesante, porque es la filosofía del derecho. ¿Y qué digo esto? Entonces, cuando no hay una norma escrita que diga a quién pertenece la banca y cuando no hay una autoridad, que es la Corte Electoral, que diga a quién pertenece la banca, el tema hay que resolverlo. Y las normas supletorias son la doctrina, o sea, lo que opinan los especialistas sobre el tema. Y la mayoría de los especialistas opinan que la banca es del legislador. ¿Qué es el legislador? En eso en la facultad incluso se trató y se llegó a esa conclusión. Pero independientemente de que la banca sea legislador o no, yo unos meses antes de irme de Cabildo había presentado la renuncia a la banca. Ajá. Por un tema interno de Cabildo y me habían dicho que no. Entonces yo dije, en aquel momento que yo creí que sí, que debía renunciar, me dijeron que no era tan grave lo que había sucedido. Entonces, ahora, el propio Manini dijo ese mismo día, creo que es lo mejor para los dos, que Luz se vaya. Así que ahí seguimos. Y ahora, este nuevo grupo, o sea, pierde todo aquel respaldo que tenía y pasa a ser Luz casi que solo, sí, o con la gente que lo acompañe. ¿Y por qué esa decisión? Bueno, yo cuando me fui de Cabildo perdí toda la estructura. Claro. O sea, desde el punto de vista político, económico y partidario fue una mala decisión. Es decir, no fue una mala decisión, para mí fue una buena decisión, porque yo estoy muy tranquilo con lo que hice, muy contento con lo que hice. Pero fue una decisión, yo diría, que si hubiera pensado con un interés político no lo hubiera tomado. Yo sigo en Cabildo y voy flotando acá. Y hago la pata ancha, y si hay algo que no estoy de acuerdo no digo nada, que es lo que hacen muchos políticos. Con tal de mantener el cargo. Yo, lo que pasa es que en el caso mío, soy una persona de ya cierta edad, como yo estoy grande, como dicen los argentinos. He vivido, yo no soy un anciano, pero ya tengo una vida hecha. Entonces, resolví alejarme de Cabildo para facilitarle el camino. ¿Usted se imagina yo hablando contra el plebiscito de Cabildo, siendo de Cabildo? No, imposible. No, sería un desastre que el diputado más conocido de Cabildo Abierto hable en contra del plebiscito de la deuda justa. Entonces eso es imposible de conseguir. Claro, lo que pasa es que ahí lo que choca es lo pasional con el derecho, con el conocimiento. Con el derecho. Entonces, cuando renuncié a Cabildo, que fue un 8 de febrero, me fui al escritorio y vinieron las personas que trabajan conmigo y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Yo no sé, hacemos un partido y vemos cómo nos va. Y como yo conocía todos los procedimientos, porque nosotros lo damos en facultad, el sistema electoral uruguayo, bueno, armamos todo, hicimos los estatutos, salimos a buscar firma, la gente nos firmó.
Después hicimos la convención, nos fuimos a la elección interna, pasamos el mínimo de voto que necesitábamos, armamos el Congreso, que es lo más difícil, la convención famosa. Y bueno, y seguimos adelante. Entonces, tenemos una idea de ver si en el Uruguay se puede hacer, si tiene posibilidad de continuar un proyecto político pequeño, nuevo, y yo diría que de cierta forma histórico, porque no hay ningún antecedente que un legislador se haya ido de un partido y haya fundado un partido. Ahora, llegaron al mínimo necesario. Muchos no pudieron llegar, que aparentemente venían con mucha más publicidad y con mucha más fuerza de atrás, y sin embargo, ¿cómo lo lograron ustedes? Y con trabajo y con la gente que nos acompaña. Dese cuenta que, mire, en enero del 24, al 31 de enero del 24, había 28 partidos con chance de llegar a octubre. 28. Y al 30 de agosto, que fue la última fecha, lo último que había que hacer, que eran los congresos, las convenciones, quedamos 11. O sea, 17 salieron. Entre esos 28 estaban los partidos históricos, partidos que venían de la elección anterior que tenían que renovar, y partidos nuevos. Nosotros hicimos todo con un gran esfuerzo y con gente, yo digo con gente bien, gente buena que nos ayuda. ¿Pero gente que les firmó, aunque fueran colorados y blancos, o gente que de ustedes? Bueno, para fundar el partido nos firmó todo el mundo. Nos firmaron casi 40 diputados para fundar el partido. Para fundarlo. Ministros de Estado. El secretario de la Presidencia me firmó, Álvaro Delgado. Eso está mal que lo diga, pero lo voy a decir. Yo tengo buena relación con todos. Independientemente de que a veces... ¿Con todos quiénes? Con todos los legisladores. Bien. O sea, yo nunca hablo de nadie desde el punto de vista personal. Entonces eso me ha llevado a que yo sea... los 3 primeros que me firmaron eran 3 diputados del MPP, que están enfrente al escritorio mío, cruzaron y dijeron, ¿por dónde hay que firmar? Y ahí estamparon la firma. Entonces, cuando usted no tiene un enfrentamiento personal, usted tiene un enfrentamiento ideológico. Yo pienso esto, tú pensás lo otro. Qué difícil que es eso. Sí. Separar lo personal de lo ideológico. Sí, pero yo lo logré. No, está bien. La gente no lo logra. La gente no lo logra. Hay un proverbio que dice, yo tengo la fórmula para ser feliz. Y el otro le dice, ¿cuál es? No discutir con nadie. Y el otro le dice, yo no estoy de acuerdo. Y usted le dice, tenés razón. Entonces, en política hay que ser así. Entonces, más de 3.000 personas me firmaron para hacer el partido. Eso se consiguió rápidamente. El tema era firmar la convención. Claro. Porque para armar la convención, la persona que firmaba quedaba atada al partido. Después no podía aparecer en otro partido. Claro. Y ahí conseguimos 1.200 firmas. No, mira. Y nosotros en realidad necesitábamos 500, pero conseguimos 1.200. Y después hicimos la convención el 18 de agosto, un domingo, el Día del Niño en invierno. Sin tener... Que muchos partidos lo tuvieron que hacer 2 veces. Sí, 3. Y yo le dije a la gente nuestra, digo, si nosotros nos reunimos a la convención de entrada, no seguimos. Ajá. O sea, si el 18 de agosto no reunimos a la gente, porque ponerle que nos falten 30 personas, yo no le puedo decir a toda esa gente que vino de Rocha, Paysandú, 33, Cerro Largo, porque vinieron de todos lados. Me hacía acordar el poema Idea Vilariño, de que los olivareños le pusieron música, ¿no? De todos lados vienen los orientales. Bueno, con nosotros pasó algo así. Fue una fiesta la convención nuestra. Fue una fiesta porque compramos hamburguesas y empanadas y pusimos música y todo y pasamos re bien. Da la sensación que las diferencias que tenía adentro de Cabildo en estas horas se ven como más acentuadas. Usted se la juega y dice que en una segunda vuelta apoyaría a la coalición, y Manini Río al mismo tiempo dice que no firma un compromiso país antes de la elección de octubre. Da la sensación que las diferencias eran grandes. ¿Por qué se la juega ahora? Así. Bien, Sí. Bueno, el problema de la coalición, el problema de Cabildos es ellos tienen un concepto equivocado de lo que es una coalición. El presidente de la República, que es un hombre muy inteligente, armó una coalición de gobierno que está perfecto. Pero ¿cómo la armó? Con cargos. Se da la particularidad que, por ejemplo, si renuncia al ministro de Ganadería, que es Colorado, la calle le dice a Sanguinetti, nombramos el ministro nuevo. Sanguinetti le nombra el que él quiere. O sea que los ministros de Estados los nombran los partidos, no los nombra el presidente, sin perjuicio de que jurídicamente son secretarios del presidente. Por eso dicen la Secretaría de Estado. Entonces lo que yo le dije a Álvaro Delgado fue que
que yo tengo un dicho que es mío, que la democracia uruguaya es como un restaurante austero, tiene 2 platos. En la década del 90 tenía 3. El Partido Nacional, cuando ganó la calle Padre al 33%, el Partido Colorado el 32% y el Frente el 31% del electorado. Ahora está 50 y 50. Entonces, es más, yo el otro día le decía a un dirigente del Partido Nacional, el único blanco en la historia que ganó una elección fue la calle Padre, aunque parezca mentira. Porque el presidente de la calle ganó con la coalición. Sí, sí. Él solo no ganaba. La calle Padre ganó solo. Porque todavía los partidos votaban solos. Y la victoria anterior en la década del 50 también fue una especie de acuerdo de la calle, de Herrera con Nardón, etc. Entonces lo que yo le dije al doctor Delgado fue que entre los 2 platos que hay, que es Orsi o él, yo claramente prefiero que gane él a que gane Orsi. No por Orsi, yo Orsi tengo un buen concepto como persona, pero tengo una mala imagen del Frente Amplio como gobierno. Entonces no quiero que el Frente gobierne. Entonces le dije, en el balotaje, nosotros, si el partido nuestro continúa, te vamos a apoyar. Pero no como hizo la coalición, que es tener cargos en el Ejecutivo. Porque cuando usted tiene cargos en el gobierno, usted es el gobierno. Porque forma parte del gobierno. Entonces usted no puede hablar contra el gobierno porque habla contra sí mismo. Eso fue un poco lo que le pasó a Cabildo. Cabildo dice, este gobierno tal cosa. Yo le digo, pero escúcheme, nosotros estamos, por ejemplo, en el directorio de UTE, bueno, caso concreto, Cabildo tenía un director, una persona súper formada, un doctor en economía, un fenómeno. Estuvo 4 años en el directorio de UTE, después dejó el directorio de UTE y cuando deja hace una cantidad de denuncias. ¿Pero por qué las pudo hacer? Porque se fue del directorio. Sin perjuicio que estando como director él siempre criticaba algunas decisiones que tomaba UTE. Entonces lo que le quiero decir con cuando usted entra en una coalición aceptando cargos en el gobierno, el presidente lo atrapa. Porque después le dice, bueno, si no te gusta tenés que irte y dejar los cargos. Claro. ¿Y eso significa dejar qué? Dinero y que se cuenta que... Y financiar la campaña política de y bueno, todas las personas que tienen un cargo público aportan un porcentaje del sueldo al partido. Entonces... eso es así, le guste o no le guste, es la realidad, ¿no? Es así. Entonces cuando hay una poesía que dice, cuando no se quiere ver no hay más que cerrar los ojos, ¿no? Entonces si usted es ministro y la política, digamos, la estructura no lo deja llevar adelante la función, usted lo que tiene que hacer es dejar de ser ministro. Y entonces fue lo que nosotros le dijimos a Delgado, nosotros te apoyamos desde el Parlamento, cuando venga un proyecto de ley te vamos a acompañar. Pero no queremos perder la libertad de decir esto no lo acompañamos. Le iba a preguntar, ¿dónde piensa Luz, que el partido suyo, como se dice normalmente, pesca los votos? Bueno, está buena la pregunta. Yo creo que nosotros de todos lados, porque primero, es un partido nuevo, la gente que nos vote a nosotros votaba a otros. Y el mensaje que nosotros damos es el siguiente, que en octubre hay una elección parlamentaria. En octubre se elige parlamento. Y en noviembre se elige presidente. Entonces, lo que nosotros venimos sosteniendo es que, en virtud del trabajo que hemos hecho en estos 5 años, porque está mal que lo diga, pero yo he trabajado bastante en el Parlamento, si la gente nos renueva la representación parlamentaria, podemos seguir esa función que ya iniciamos como parlamentario. Entonces decimos, voten a nosotros en octubre y después voten en noviembre a Orsi o a Cobo. Porque no hay ganador en primera vuelta. No, a ver. Una sola vez se dijo que ganado en primera vuelta. Solo que acá no hay ganador en primera vuelta, están los partidos divididos, el 45 a 44, el 46 a 45, siempre va a ser 1 o 2 puntos la diferencia. Hay un número alto de indecisos. El indeciso no es frente amplista, porque la persona de izquierda es una persona más decidida, ya sabe que va a votar izquierda. Es difícil que usted encuentre un indeciso que termine votando al frente. Pero si hay 10, 2 o 3 terminan votando al frente, el resto va a votar la coalición y está indeciso dentro de la coalición. Y ahí es donde va a subir la coalición en los votos, me parece. Esa es la perspectiva que yo doy, o sea que de repente un partido chico como el nuestro, si usted coloca un legislador son 25.000 votos. Y bueno, el presidente de la calle en la elección pasada ganó por 30. Sí.
por un legislador. O sea que un legislador le puede dar una... Luz, un minuto para cerrar la nota, si quiere dar algún mensaje especial a la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por recibirnos, por invitarme al programa. Bueno, el mensaje es ese. En octubre tenemos elecciones que son parlamentarias y nosotros le pedimos a la gente que nos vote acá en Rocha. Tenemos la lista 188 y la 1187. Tenemos 2 listas en Rocha, 188 y 1187. Y bueno, que después en noviembre se opte por un candidato a la presidencia. Pero los partidos chicos en el Parlamento son clave, no solamente el nuestro, todos. Porque evitan que los partidos grandes tengan mayoría automática. Y como el Parlamento es en realidad el único poder democrático, porque todos los que están ahí están electos por voto, que haya representación de las minorías que impida que las mayorías hagan lo que quieran. Esa es la clave, el secreto. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. A la vuelta de la pausa seguimos en la rueda del café. Estaba para ti que aprendiste a